Agradezco muy de veras a los organizadores del coloquio tan maravilloso y me uno fervorosamente al homenaje que se le hace al profesor Fix Samudi. Mi charla se intitula Los principios jurídicos en la posmodernidad. La dividiré en tres partes. Una primera, la introducción, en que voy a hablar sobre la posmodernidad, qué es ella. Segundo, sobre un Estado social y democrático de derecho. Y en tercer punto, papel o rol político de los principios en el Estado social y democrático de derecho. En una segunda parte pasaré a ver las definiciones de los principios y la tercera parte, conclusiones. Primera parte, introducción. ¿Qué es la posmodernidad? Uno de los conceptos más controvertidos en torno al cual no hay unanimidad y la polémica está muy lejos de terminar es el de la posmodernidad, y no únicamente a nivel general, sino además a nivel del derecho. Por tanto, dos definiciones pueden darse, una desde un prisma general y otra desde una óptica jurídica. Desde un prisma general, la posmodernidad constituye un movimiento cultural occidental surgido en la década de 1980. Como movimiento cultural abarca pues lo social, filosófico, económico, artístico, jurídico, político, etc. Ella es el resultado de la descolonización, las nuevas tecnologías, el deterioro ambiental, la reaparición de la sociedad y cultura de masas, el surgimiento de la sociedad del conocimiento y la información, y en definitiva, desde el ángulo de la gnoseología, la epistemología o la teoría de las ciencias, es la crisis de los ideales del conocimiento clásico y de la ilustración, y por ende un rechazo rotundo al racionalismo. B, desde una óptica jurídica, voy a describir la posmodernidad en el derecho siguiendo a Luigi Ferrajoli, quien resume magistralmente en tres características la crisis posmoderna. En primer lugar, señala que se trata de una crisis de legalidad, es decir, del valor vinculante asociado a las reglas por los titulares de los poderes políticos. En segundo lugar, la inadecuación estructural de las formas del Estado de Derecho a las funciones del welfare state, agravada por la acentuación de su carácter selectivo y desigual de la crisis del Estado social, lo que se corporifica en la inflación legislativa provocada por la presión de los intereses sectoriales y corporativos, la pérdida de generalidad y abstracción de las leyes, la creciente producción de leyes acto, el proceso de descodificación y el desarrollo de una legislación fragmentaria, incluso en materia penal, habitualmente bajo el signo de la emergencia y la excepción. Hay además un tercer aspecto de la crisis del derecho que está ligado a la crisis del Estado Nacional y que se manifiesta en el cambio de los lugares de la soberanía y sobre todo en la alteración del sistema de fuentes, haciendo ingresar como la primordial de todas ellas a los principios. Por último, agrego yo, las posiciones posmodernas o críticas presuponen una reacción contra varias concepciones del derecho de gentes. Primera, contra la concepción liberal del derecho internacional representada fundamentalmente por el derecho internacional europeo. Segundo, contra el triunfalismo y el liberalismo político de Estados Unidos surgido durante la segunda posguerra. Tercera, contra el derecho económico internacional y la globalización con sus políticas neoliberales de desarrollo, comercio y transacciones de capital.
Estado social y democrático de derecho. ¿Qué significa Estado social de derecho? Forma de organización jurídico-política de un Estado que garantiza los derechos sociales, la observancia de los deberes y el cumplimiento de los principios. Subrayo lo último, el cumplimiento de los principios. ¿Qué significa Estado democrático de derecho? Así lo define la Corte Constitucional. La definición del Estado colombiano como democrático entraña distintas características del régimen político. Por un lado, que los titulares del poder público ejercerán esa calidad en virtud de la voluntad de los ciudadanos, la cual se expresa a través de las elecciones de un lado y del otro en lo que ha dado en llamarse democracia participativa, que los ciudadanos no están limitados en su relación con el poder político a la concurrencia de elecciones para seleccionar sus representantes, sino que también pueden controlar la labor que ellos realizan e intervenir directamente en la toma de decisiones a través de mecanismos como los contemplados en el artículo 103 de la Carta. Y finalmente, y de acuerdo con la reformulación del concepto de democracia, que la voluntad de las mayorías no puede llegar al extremo de desconocer los derechos de las minorías ni los derechos fundamentales de los individuos. Todo esto se ha realizado normativamente a través de los principios. Se puede bien pincelar el Estado de Derecho como el Estado que sirve al derecho y el Estado social como el Estado y el derecho que sirven sobre todo a las personas más vulnerables en aras de dos principios, el de dignidad del ser humano y el de la solidaridad. De los precedentes planteamientos se colige que en el Estado social el mismo Estado se trueca un instrumento de la justicia social y que el máximo fenómeno jurídico-político de la posmodernidad ha sido la aparición del Estado social y democrático de derecho. Papel o rol político de los principios en el Estado social y democrático de derecho. Me introduzco con un epígrafe de Robert Alexy. Con la entrada del Estado social de derecho, el ordenamiento jurídico no solo está compuesto por reglas, es decir, por el tipo tradicional de normas jurídicas, sino también por principios. Cierro el epígrafe. Es menester registrar aquí y ahora una referencia al discurso político de los principios en el Estado social y democrático de derecho para comprenderlo siquiera tangencialmente. El discurso principial que pregona la existencia y la supremacía de los principios jurídicos tiene fuertes connotaciones políticas en la actualidad. La defensa del Estado social y democrático de derecho. En efecto, tal discurso se presenta como la última alternativa intrajurídica de reconducción del Estado y de su derecho a la preservación de la democracia. Valga aclarar, el discurso político de los principios jurídicos persigue encauzar desde dentro del derecho mismo toda la actividad estatal, con el fin de evitar que el Estado, consciente o inconscientemente, termine no solo amenazando, sino destruyendo los ideales democráticos y sociales de la humanidad, cual ocurrió en el siglo XX con movimientos como el nacionalsocialismo, el estalinismo y el fascismo. ¿Por qué se ha aseverado tan tajantemente que el discurso político de los principios jurídicos se presenta como la última alternativa de reconducción del Estado y de su derecho para preservar la democracia? Porque las fuentes formales generales del derecho pueden ser típicamente estatales, ley y jurisprudencia, o extraestatales, doctrina, costumbre y principios. Entonces, ¿cómo apelar a fuentes estatales para encauzar el Estado en una vía democrática? Justo cuando este intento propio de los modelos liberales y exegéticos de las centurias XIX y XX mostró su fracaso con el empleo de la ley y la jurisprudencia.
quedan pues las fuentes extraestatales. Con todo, la doctrina no ha sido reconocida universalmente como fuente formal. Restan entonces la costumbre y los principios, pero para elaboraciones doctrinales tendientes a encauzar la actividad estatal, la costumbre no se presta mucho. Primero, porque la costumbre ha sufrido un ataque devastador por parte de los procesos estatales de positivización, lo que la ha dejado débil en cuanto a su aplicabilidad, y segundo, por cuanto un jurista poco podrá explicar sobre qué es costumbre, si sus teorías no están respaldadas en un estudio de campo y sociológico, cuestión para la cual no está aquel muy dispuesto, pues se ha considerado que este tipo de trabajo es más propio de otras esferas del saber, cual la sociológica, y tercero, nada garantiza que la costumbre, una vez encontrada, sirva de verdadero control al Estado, ya que no permite ni introducirle cambios rápidamente, ni un discurso universalizante. Por lo demás, a ciencia cierta, no se sabe cuándo nace la costumbre y cuándo se extingue. Restan única y exclusivamente los principios, con lo cual quedan como la última alternativa intrajurídica de reconducción del Estado y del ordenamiento jurídico dentro del ideal social democrático. La Corte Constitucional ha indicado asimismo el papel o rol político de los principios, comillas. La superación del concepto formal de Estado de Derecho por el de Estado social de derecho implica además la vinculación jurídica de las autoridades a unos principios tendientes a asegurar la efectividad de los derechos y deberes de todos, particularmente mediante la previsión del mínimo vital, la promoción de la participación de los individuos en la vida política, económica y cultural, la protección especial a personas y grupos excluidos y la intervención en la economía con miras a corregir con medidas redistributivas las situaciones de grave desigualdad e inequidad existentes en la sociedad. Hasta ahí nuestra Corte. Conclusión. El discurso principial es fundamentalmente una estrategia política de supervivencia y de control del ideal social democrático. Segundo, definiciones de los principios. La segunda parte. Necesidad imperiosa de definirlos. Antes de proseguir, se necesita de la manera más imperiosa poner muy de manifiesto que el derecho positivo, la jurisprudencia y la doctrina no han trabajado con una definición de los principios, sino que la presuponen de un modo del todo tácito, ambiguo, acrítico y equívoco. Todo lo contrario acaece con las otras dos fuentes formales generales del derecho. En efecto, cuando el derecho positivo, la jurisprudencia y la doctrina estudian la costumbre y la ley, siempre parten de una definición explícita y bastante exhaustiva de las dos. Me voy a centrar en unas definiciones de los principios en que se encuentren sus elementos estructurales, tanto los de su naturaleza filosófica como los de su naturaleza jurídica. Por la escasez y premura del tiempo, solo me limitaré a enunciar unas definiciones de los principios y, por tanto, omitiré su explicación. Se ha definido el principio como proceso creador de la norma principal de esta manera: preexistencia de un valor fundamental y social cuya aprehensión por parte de la comunidad, del pueblo o el constituyente primario le genera la convicción de obligatoriedad coercible de ese mismo valor. El principio, como resultado del proceso creador o la norma principal misma, se lo puede definir así: norma jurídica fundamental, imperativa, universal, tópica, axiológica, explícita o implícitamente positiva, que sirve para crear, interpretar e integrar el ordenamiento. Una tercera definición que recapitula las dos anteriores es esta: los principios son los valores fundamentales, sociales y bilaterales de una comunidad. Tercera parte, conclusiones.
Los principios constituyen las normas más importantes de todo el ordenamiento por 7 irrebatibles argumentos. Primero, son normas material o formalmente constitucionales. Primero, porque los principios son ónticamente valores fundamentales y nociológicamente normas fundamentales e imperativas. Como todo lo fundamental es constitucional y todo lo imperativo es constitucional, ellos son constitucionales. Dos cosas, lo fundamental y lo imperativo, iguales a una tercera, lo constitucional, son iguales entre sí. En consecuencia, los calificativos fundamental, imperativo y constitucional son tanto semántica como jurídicamente uno y lo mismo. No en vano ni en balde, todas las definiciones de constitución traen la idea de que ella es un conjunto de normas fundamentales y a tal grado que se la apellida por excelencia la Carta Fundamental o en el derecho alemán la ley fundamental, Grundgesetz. Segundo, porque los principios son valores fundamentales y sociales que se convierten en valores bilaterales al ser juridificados por la comunidad del pueblo o el constituyente primario, titular por excelencia del poder normativo o de la facultad para crear normas en cuanto depositario exclusivo de la soberanía. Ellos pues son constitucionales, obviamente, por ser creaciones del constituyente primario. Tercero, porque todos los principios se identifican con los mismos derechos humanos, fundamentales o no fundamentales, o reductibles a estos. Por tanto, todos aquellos, como todos los derechos humanos, son constitucionales. Póngase superlativamente de relieve que la Corte Constitucional ha reiterado en una continua línea jurisprudencial que los derechos humanos han entrado a formar parte del bloque de constitucionalidad. Es así como ella ubica los tratados y convenios internacionales que consagran derechos humanos no susceptibles de suspensión durante los estados de excepción. Estos son los derechos fundamentales o de primera generación, los civiles y políticos, dentro del bloque de constitucionalidad stricto sensu, y que es el formado por principios y normas de valor constitucional, y ubica los tratados y convenios internacionales que consagran derechos humanos susceptibles de ser limitados durante los estados de excepción, y la doctrina judicial sobre derechos humanos de la Corte Interamericana. Estos son los derechos no fundamentales, los de segunda y tercera y cuarta generaciones, respectivamente, los sociales, económicos y culturales, los colectivos y los pueblos. Dentro del bloque de constitucionalidad, lato sensu, que es el compuesto por todas aquellas normas de diversa jerarquía que sirven como parámetros para llevar a cabo el control de constitucionalidad de la legislación. Destáquese el principio que viene del derecho romano: nadie da lo que no tiene, nemo dat quod non habet. Por consiguiente, si los principios se erigen en parámetros de constitucionalidad, han de ser, valga el pleonasmo, constitucionales para declarar en una acción de exequibilidad si lo medido por ellos es constitucional o inconstitucional. Segundo, normas vinculantes y prevalentes frente a las restantes normas del ordenamiento. Al respecto, véase la consagración explícita de la naturaleza vinculante y prevalente de los principios frente a las restantes normas del ordenamiento en códigos y leyes promulgados en los últimos 20 años, de la manera más expresa al inicio del articulado de esos códigos, como el penal y el sustantivo y muchísimas leyes, se colocan los principios que han inspirado la norma legal de la cual se trata, y de una manera que no le deja lugar a la menor duda, se asevera por el legislador que esas normas principales son prevalentes sobre todas las demás normas, las reglas de esa misma ley. Tercero, criterios de validez material. Las fuentes materiales o reales se conciben como el conjunto de fenómenos sociales
que determinan la materia o contenido de las normas jurídicas. Tales fenómenos sociales se concretan ante todo y sobre todo en los valores fundamentales y sociales vigentes en una comunidad, de la cual ellos son las vivencias más importantes y determinantes. Por tanto, los principios, además de ser fuentes formales del ordenamiento, también son fuentes materiales, por proporcionar la materia o contenido a las demás normas jurídicas, con lo cual se tornan criterios de validez material. En la sentencia CES 1287 de 2001 se lee lo siguiente: en lo que concierne a la noción de valores constitucionales, es posible apreciar un acuerdo en cuanto al contenido esencial de dicha noción en los autores que abordan el tema. En primer lugar, la doctrina coincide en considerar que las normas que reconocen valores son de naturaleza abstracta e inconcreta. Para algunos son normas que orientan la producción e interpretación de las demás normas y que en tal condición fijan criterios de contenido para otras normas. Para otros, las que reconocen valores, al igual que las que consagran principios, determinan el contenido de otras normas. Lo cierto es que en todas las formulaciones subyace la idea de que las normas que reconocen valores condicionan las demás normas. Cuarto argumento: normas jurídicas que determinan la validez de las restantes normas del ordenamiento. Tal consagración explícita se la halla en la sentencia T 406 de 1992. Comillas, los valores son la cabeza de la constitución material, son normas jurídicas básicas de las cuales dependen todas las demás normas. Cierro comillas. Por otra parte, la sentencia C 287 de 2001 declara: las disposiciones que consagran los principios también serían normas que condicionan las demás normas. Quinto, límites al ejercicio del poder. El maestro Eduardo García de Enterría describe maravillosamente la operatividad de los principios como límite al poder reglamentario. Comillas. Curiosamente, ha sido Francia la patria del legalismo, según lo ha observado Carl Schmitt, donde se ha desarrollado con más resolución la doctrina de los principios generales del derecho como límites del poder reglamentario. La tesis central es la siguiente: aunque un reglamento respete los límites anteriormente estudiados, incluyendo el sustancial de cada ley, no puede considerarse válido si se opone de alguna manera a los principios generales del derecho. La jurisprudencia comunitaria ha abundado resueltamente en el mismo sentido. Cierro comillas. En este contexto de los límites al ejercicio del poder, no menos categórica se ha mostrado la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Comillas, hemos aprobado principios jurídicos que no solo hacen más eficaz la administración de justicia, sino que la vuelven confiable, porque con ellos impediremos sus desmanes. Cierro comillas. También lo ha sentenciado la Corte Constitucional. Comillas, los valores superiores desempeñan un papel de robustecimiento de la norma constitucional en el proceso de creación y aplicación del derecho, por cuanto reduce el ámbito de discrecionalidad de los poderes públicos y los conduce por las líneas superiores trazadas por el constituyente. Sexto, causales de casación. Estatuye el artículo 336 del Código General del Proceso de Colombia, comillas, causales de casación, son causales de recurso extraordinario de casación. Primero, la violación directa de una norma jurídica sustancial, cierro comillas. Dos, son las cuestiones principales que se pueden ventilar en la casación, a saber, A, aplicación indebida de una ley, porque en su lugar se ha debido aplicar un principio. B, aplicación indebida de un principio, porque en su lugar se ha debido aplicar una ley. Nada mejor para uno convencerse de la naturaleza de normas jurídicas, de que están investidos los principios, que verificar la unanimidad de la jurisprudencia y doctrina, tanto patrias como foráneas, en torno a que ellos, cuando son violados,
pueden abrir el camino al recurso extraordinario de casación, como quiera que tienen categoría de normas jurídicas sustanciales, tanto cuanto las demás normas del ordenamiento, las reglas o las particulares. Séptimo, concreción de la moral administrativa. De manera apodíctica, así lo confirma una sentencia reciente del Consejo de Estado, comillas. En la actualidad, la moral administrativa posee una doble connotación constitucional. Primera, constituye un principio incluido en varias normas de la Carta Política, entre ellas en el artículo 209. Pero segundo, también es un derecho del tipo de los colectivos, lo que le imprime características especiales que demandan distinguir los momentos diferenciados de su existencia. Continúa esa misma sentencia. Los principios se convierten en uno de los criterios de control de protección de la moralidad pública, de manera que se pasa de observar si un mandato concreto ha sido violado por una acción u omisión de una entidad estatal o de un particular en ejercicio de una función pública, para apreciar si un principio ha sido violado. Y con él se viola a su vez la moralidad